Al finalizar la Primera Guerra Mundial, siendo un niño, el alemán Wernher von Braun se enamoró de la idea de viajar al espacio, al conocer las intrépidas aventuras escritas en las novelas de Julio Verne y H.G. Wells. Consiguió ver más de cerca el objetivo al que quería llegar gracias al telescopio que le regaló su madre. Cuando tuvo 11 años y fue a través del libro Hacia los planetas en cohete, escrito por Hermann Oberth, que se convenció, siendo aún un adolescente, del medio de transporte que requería para algún día alcanzar su deseo, un cohete. Solo tenía que hacer algo que nadie había hecho aún, construirlo. Por lo que con 17 años se hizo miembro de la Sociedad para la Navegación Espacial de Alemania y estudió cálculo y trigonometría para comprender la física de la cohetería. Como puedes ver, ahora sí se puso manos a la obra a desarrollar cohetes que conquistaran el espacio. ¿Y qué crees? Años después, este deseo que nació en su tierna infancia lo llevó a inventar para los nazis una de las armas que más entusiasmaron a Adolf Hitler en aquellos primeros días de 1943, en que Alemania necesitaba de un milagro para dar un vuelco a la guerra. ¿Habías escuchado hablar de Wernher von Braun? Hasta un cráter de la luna lleva su nombre. Buen día, jóvenes en TV, ¿cómo les va? Yo soy Margot Cortázar y les doy la bienvenida a este programa de Conciencia Histórica, dedicado a los inventos siniestros que ayudan al mundo. Conoceremos aquella tecnología desarrollada por la industria militar durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, que ahora forma parte de nuestra vida cotidiana. Pero, ¿cómo fue que von Braun llegó a trabajar para los nazis? En 1933 asume el poder de Alemania el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, con Adolf Hitler como su máximo dirigente, la prioridad del nuevo gobierno. También conocido como nazis, es el rearme y la investigación militar. Entre los objetivos se encontraba la construcción de cohetes para bombardear a los enemigos, por lo cual von Braun es reclutado por la Oficina de Armamento del Ejército para trabajar en el desarrollo y utilización de combustibles sólidos que hicieran desplazar a los cohetes largas distancias, con éxito. A finales de 1934, von Braun consiguió lanzar con éxito 2 cohetes. Ahora sí que, sin saberlo, los nazis habían empezado a desarrollar la carrera espacial de los Estados Unidos. Ya verás tú por qué. Pero el camino no fue nada fácil, estuvo acompañado de varias frustraciones. Uno de los cohetes jamás levantó el vuelo, cayó a un costado y explotó. Y uno más se partió en el aire después de volar 45 segundos. Finalmente, un 3 de octubre de 1942, el esfuerzo de von Braun por fin dio frutos. Un misil cayó a una distancia de 190 kilómetros y logró subir hasta una altura de 5 kilómetros. Todo un récord. ¿Cómo ves? Adolf Hitler, emocionado por la nueva arma, ordenó su producción en masa. A este misil, conocido como B-2, lo utilizó para atacar Inglaterra y Bélgica. La nueva arma representa un serio peligro por su largo alcance y por estrellarse a velocidades supersónicas. ¿Qué significaba esto? Que al viajar a una velocidad más rápida que el sonido, no producía ningún ruido de aproximación. Después de oírse una estruendosa explosión, segundos después se escuchaban largos estrépitos que se asemejan a los truenos. La irrupción de este misil llegó a matar a más de 7,000 personas, pero no evitó que Alemania perdiera la guerra. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial llegaron los días difíciles para los alemanes, en especial para aquellos como von Braun, que habían trabajado para los nazis. Von Braun contactó con los aliados y puso a su disposición sus conocimientos, diseños y varios vehículos de prueba. Ya en Estados Unidos, von Braun y sus colaboradores se integraron a la Fuerza Aérea estadounidense. A cambio se les eximió de toda culpa por su pasado nazi. Fue así como von Braun consiguió continuar con su deseo de conquistar el espacio y unos años después lo logró. Él y su equipo crearon el cohete Saturno V de la NASA, que llevó por primera vez al hombre a la Luna en 1969. ¿Cómo ves? Estas fueron las circunstancias que dieron lugar a la conquista del espacio. ¡Qué increíble historia!, ¿verdad? Como el pasado no ha pasado, conéctate.
En la actualidad, los viajes al espacio están restringidos a los astronautas y a alguno que otro multimillonario, pero los actuales avances en tecnología aeroespacial prometen que en este siglo el turismo fuera de la Tierra formará parte de la vida cotidiana de miles de personas. La Segunda Guerra Mundial inició con la invasión de Alemania a Polonia el 1 de septiembre de 1939. Para junio del siguiente año, el bando aliado liderado por los ingleses, con Winston Churchill a la cabeza, estaban muy preocupados por su seguridad. Los nazis acababan de invadir a Francia y unos meses atrás lo habían logrado sobre otros países importantes de Europa Occidental. Los nazis y el ejército alemán habían mostrado su poderío, poseían armas, tecnología militar avanzada y una estrategia militar que no había sido frenada aún. Pero lo que no sabían los alemanes es que los ingleses tenían 3 meses de haberse introducido a las entrañas de Enigma, una máquina que contenía información secreta acerca de ataques sorpresas, espías y muchas otras cosas que los nazis hacían. Se dice fácil, pero los ingleses tuvieron que emplear todo tipo de recursos tecnológicos y humanos para conseguir construir un invento que fuera capaz de descifrar a este enigmático objeto nazi. Vamos pues, te invito a conocer su historia. Solo un día después de la declaración de guerra de Gran Bretaña alemana en septiembre de 1939, Alan Turing, un genio matemático inglés, fue convocado por el Servicio Británico de Descifrado para intentar interpretar las comunicaciones alemanas cifradas, en especial las de una máquina llamada Enigma. Pero, ¿qué era Enigma? Enigma era un aparato portátil que servía tanto para cifrar como para descifrar mensajes. Era parecida a una máquina de escribir, pero cada vez que una letra era pulsada, era sustituida por otra mediante el uso de 3 rotores internos, cuya combinación daba a su vez más de 10.000 billones de combinaciones distintas. Para decirlo más claro, este era el número de opciones al que alguien tenía que acudir para conocer un mensaje, en el caso de no conocer el código para descifrarlo, de ahí su nombre. Los operadores nazis llevaban instrucciones de cómo debían ubicarse los rotores para descifrar el mensaje enviado. La habilidad de Alan Turing con las matemáticas y para descifrar códigos lo llevó a liderar un equipo de trabajo que a través de ecuaciones y cálculos consiguieron detectar una pequeña parte del funcionamiento de Enigma. Sin embargo, estaban aún lejos para descifrar sus mensajes. Fue entonces cuando Turing se preguntó: ¿y si para luchar contra una máquina como Enigma hiciese falta otra máquina? Turing puso en práctica sus teorías en el diseño de un dispositivo electromecánico que desentrañara la configuración de los rotores de Enigma. Gracias a las mejoras del matemático Gordon Werkman, el 14 de marzo de 1940 estuvo lista. Bombe, la máquina que iba a enfrentar a Enigma en la lucha por decodificar sus mensajes. Después de un tiempo, los ingleses y norteamericanos, con el presidente Roosevelt a la cabeza, disponían con más de 200 bombes que trabajaban en todo momento para conocer los secretos de los nazis. Los trabajos de Turing para el Servicio Británico de Cifrado fueron determinantes para frenar el avance del ejército alemán y derrotar a los nazis. Algunos historiadores afirman que el invento de Turing acortó 3 años la duración de la guerra y salvó alrededor de 14 millones de vidas. ¿Cómo ves? Por cierto, todo este trabajo de Turing se mantuvo en secreto y se dio a conocer 30 años después. Pero te preguntarás, ¿esta máquina qué uso tiene en el siglo XXI? Pues este invento de Turing son los cimientos de las computadoras de hoy en día. ¿Verdad que es genial? ¿Tú has tenido en mente alguna idea que sirva como invento? Si es así, escríbenos a nuestras redes sociales y compártela con nosotros. Hay otros inventos que sirven en la actualidad para calmar la sed y agradar el paladar de millones de personas. Hablo de un refresco de naranja que fue creado en la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. En 1940, Matt Keith, el director de operaciones de una compañía dedicada a la fabricación de refresco de cola, tuvo problemas de abastecimiento cuando el gobierno estadounidense prohibió a las multinacionales comercializar con Alemania.
En plena guerra, las fábricas alemanas de refrescos de cola no podían recibir el concentrado de extractos que se utilizaba para crear esta bebida. El panorama era desolador. Sin materia prima, la empresa para la que trabajaba Max estaba próxima a cerrar. Ante la adversidad, los directivos alemanes decidieron inventar una nueva bebida que cumpliera 2 requisitos: que se pudiera fabricar con las máquinas que tenían y que se pudiera elaborar con productos que no fueran racionados durante la guerra. Encontraron en el suero de leche, la corteza de la manzana y otros ingredientes residuales la materia prima ideal para continuar trabajando. En poco tiempo comenzaron a fabricar su nuevo invento, un delicioso refresco de naranja que agradó a todos. Para buscarle un nombre al nuevo producto, Kidd le pidió a los empleados que dejaran volar su fantasía. Y así fue como esta compañía continuó laborando con éxito. ¡Salud! Hoy en día la marca de este refresco de naranja tiene más de 90 sabores en todo el mundo. ¿Verdad que la adversidad pone a trabajar nuestra imaginación? El caballo de Troya fue un enorme artefacto de madera regalado al pueblo troyano por sus enemigos como símbolo de su victoria. Los troyanos, sintiéndose triunfadores, introdujeron su trofeo a su territorio. En la tranquilidad de la noche, un grupo de guerreros salieron del caballo, mataron a los centinelas y abrieron las puertas de la ciudad para permitir la entrada de su ejército, lo que provocó la caída definitiva de Troya. No sabemos si esta historia de la mitología griega inspiró a los soviéticos, pero por la similitud de los hechos para introducir en territorio americano uno de sus inventos, pareciera que sí. El 4 de agosto de 1945, unos días antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial y que iniciara la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, Averell Harriman, el embajador norteamericano en la URSS, visitó en este país un campamento de Artek de Pioneros, organización soviética equivalente a los Boy Scouts, quienes le obsequiaron una talla de madera exótica con forma del escudo de los Estados Unidos. Los americanos, quizá también conociendo la historia del caballo de Troya, hicieron pasar el escudo por controles de seguridad y después de no detectar nada anómalo, el embajador pasó a colgar el regalo en su despacho, ubicado en la Embajada de Estados Unidos en la Unión Soviética. Fue así como los soviéticos, liderados por José Stalin, consiguieron introducir un novedoso invento que servía para realizar escuchas de todo lo que se decía ahí. ¿Habías oído hablar del RFID o identificación por radiofrecuencia? Te voy a decir qué es y quién lo hizo. El músico, científico e inventor soviético León Theremin desarrolló en 1943 el endovibrador, dispositivo con un sistema de almacenamiento de datos remoto, el cual no requería de alimentación y transmitía información auditiva mediante ondas de radio. Las escuchas se realizaban a través de la activación del sistema desde 2 pisos francos del Comité de Seguridad del Estado, de la entonces Unión Soviética, la KGB. El dichoso invento transmitió las conversaciones privadas que los embajadores tuvieron en su despacho durante 7 años, hasta que fue descubierta en 1951 por un operador de radio de la Embajada Británica, que estando cerca del estadounidense hizo un escaneo rutinario del espectro radioeléctrico y se sorprendió al escuchar una conversación en inglés, por lo que se dedujo que venía de la Embajada norteamericana. Habían estado 4 embajadores distintos y el despacho había sido reformado en varias ocasiones, sin que el endovibrador fuera detectado. La tecnología de este eficaz invento para realizar espionaje por medio de la identificación por radiofrecuencia sirvió para la invención de cientos de aparatos que usamos hoy en día. Estos aparatos son solo algunos de los que ahora utilizamos de forma cotidiana. Hay otro invento que nos ha hecho la vida más fácil a millones de mujeres, aunque ahora lo sabemos, con un alto costo debido al impacto ecológico de sus materiales. Antes de la Primera Guerra Mundial, que inició el 28 de junio de 1914 para retener la sangre de su menstruación, las mujeres utilizaban franela, alguna tela tejida en casa o tiras dobladas de ropa vieja, lo cual era poco higiénico y algo incómodo. En ese mismo año, 2 ejecutivos de una pequeña empresa estadounidense, uno de ellos de apellido Kimberly, recorrieron varias plantas de pasta de papel de Alemania
Austria y Escandinavia. Durante este peregrinaje descubrieron un material 5 veces más absorbente que el algodón y que, producido en grandes volúmenes, se podía fabricar por la mitad de precio. Emocionados, se lo llevaron de vuelta a Estados Unidos para comercializarlo. Así fue como esta empresa desarrolló una especie de tela de algodón de pulpa de celulosa, un material hecho a base de madera. Dicho producto llevó a esta empresa a vivir un importante periodo de crecimiento. Fabricaron 150 metros por minuto para satisfacer la demanda que el ejército estadounidense y la Cruz Roja le habían solicitado durante la Primera Guerra Mundial. Una vez que este invento se introdujo en las entrañas de este conflicto bélico, las enfermeras descubrieron su gran cualidad. Las vendas hechas de pulpa de celulosa absorbían la sangre de los soldados con más efectividad que las vendas de tela. Las mismas enfermeras pasaron inmediatamente a usar trozos de venda de celulosa como producto menstrual. Las noticias del nuevo uso que se le dio a su producto llegaron a los ejecutivos de la empresa, quienes en 1918, al finalizar la guerra, recompraron el excedente de su producto al ejército americano con el objetivo de desarrollar toallas femeninas. Después de 2 años de experimentos y pruebas, crearon por fin la toallita sanitaria que consideraron óptima para su comercialización. Se vendió por primera vez al público en octubre de 1920. Algunos inventos han llegado hasta nuestras manos sin estar de por medio la intención humana por hacerlos, aunque sí gracias al trabajo y la capacidad de observar. Te voy a explicar por qué con el siguiente invento. Los ingleses se encontraron con el problema de que los cañones de sus armas se deformaban por el calor y la fricción de las balas después de varios disparos. Necesitaban encontrar alguna aleación que diera resistencia y durabilidad a sus armas. El ejército británico le pidió a Harry Gridley, un metalúrgico de una empresa local de Sheffield, Inglaterra, que encontrara una aleación más dura que resistiera las altas temperaturas. Harry comenzó a investigar y a experimentar con nuevos aceros. Se cuenta que después de añadir cromo al acero y probar que no cumplía el objetivo que le pidieron, Harry desechó su experimento por considerarlo un fracaso. Sin saberlo, acababa de arrojar a la chatarra un invento que revolucionaría la industria metalúrgica y se convertiría en uno de los mayores componentes del mundo entero. Después de un tiempo, Harry se maravilló al descubrir algo que ni él ni ninguna otra persona habían visto: un metal que no se oxidaba. Sus experimentos de acero con cromo eran el secreto para fabricar acero inoxidable. No dio al ejército de su país un metal más resistente al calor, pero sí uno más resistente al agua. Durante la Primera Guerra Mundial, el acero inoxidable fue utilizado en algunos de los nuevos motores aéreos. Una vez terminada la guerra, pronto su invento se generalizó para la construcción de cubiertos y de material quirúrgico que los hospitales requerían. En 1904, el aviador brasileño Alberto Santos Dumont le comentó a su amigo Louis Cartier, un importante relojero francés, lo complicado que le resultaba mirar la hora en los relojes de bolsillo mientras volaba sus dirigibles. Fue así como Cartier diseñó el primer reloj de pulsera. Este accesorio, al usarlo, dejó muy satisfecho a Santos Dumont, porque le brindó la libertad mientras piloteaba. Si bien es correcto que los relojes de pulsera no fueron inventados específicamente para la Primera Guerra Mundial, su uso fue muy importante porque apoyó a las operaciones de muchos ejércitos. Por ejemplo, para sincronizar entre las fracciones de un mismo ejército la hora de los bombardeos. Los aviadores del ejército, también sometidos a los caprichos de las manecillas del reloj, necesitaban las manos libres para ser más efectivos en combate. Fue así como los fabricantes de relojes dieron a los soldados un instrumento que les dejaba las manos libres en el calor de la batalla. La compañía H. Williamson, que fabricaba relojes en Inglaterra, anotó en su informe anual de 1916: se dice que 1 de cada 4 soldados utiliza reloj de pulsera y los otros 3 quieren adquirir uno lo antes posible. Después de la Primera Guerra Mundial, mirar hacia la muñeca del brazo se volvió la manera más común de conocer la hora. Fue así como este invento pasó a formar parte de nuestra vida. Por cierto, otro invento que se dio a conocer en la Primera Guerra Mundial fue el cierre o zipper. El inventor sueco Guillem Sundbach
había dado con el diseño del cierre que conocemos actualmente justo antes de la guerra. El ejército estadounidense lo incorporó a sus uniformes y botas, especialmente para las de la Marina. De abrir o cerrar prendas militares, el zipper brincó una vez terminada la guerra a la ropa de los niños y a los pantalones para hombres. En el presente, el zipper es un invento que más usamos en nuestras prendas y su uso se ha extendido para abrir o cerrar. Con velocidad y precisión, otros objetos como maletas, bolsos, tiendas de campaña y muchos más. En Estados Unidos, la ciencia informática fue en gran medida una creación del ejército americano como respuesta al temor que existía hacia la Unión Soviética. En 1969, la Agencia de Proyectos para la Investigación Avanzada de Estados Unidos, ARPA, conectó 4 sistemas distantes en una red que se denominó ARPANET. El origen de Internet se debe a este logro cuya misión era mantener las comunicaciones en caso de guerra. Hasta ese momento, los estadounidenses tenían una red centralizada que se consideraba muy insegura en caso de guerra, ya que con un error se podía bloquear el sistema. ARPANET significó una revolución en el campo de las telecomunicaciones. Permitió que cualquier usuario pudiera mantener contacto con otro desde cualquier parte de la red. ¿Te suena esto conocido? La gran evolución de ARPANET se dio cuando llegó a las manos del mundo académico. Los científicos la usaron y la desarrollaron para compartir opiniones y colaborar en sus trabajos. Para 1972, 50 universidades y centros de investigación dispersos por todo Estados Unidos se mantenían comunicados a través de esta red. En poco tiempo, el número de computadoras conectadas aumentó. A partir de la década de los 80 aparecieron nuevas redes, lo que provocó un gran desorden por la diversidad de formatos de computadoras conectadas. Después de conseguir unificar esas redes, nace el Internet que conocemos. Como muchos, el siguiente invento surge de la investigación de una tecnología destinada a otros fines. En 1945, durante una investigación relacionada con el radar, el doctor Percy Spencer descubrió que una barra de chocolate que tenía en su bolsillo se había derretido al interponerse él accidentalmente por unos instantes en la señal de un tubo al vacío llamado magnetrón. Invadido por la curiosidad del fenómeno que provocaron las ondas emitidas por el magnetrón sobre su aperitivo, el doctor Spencer colocó algunas semillas de maíz para hacer palomitas cerca del tubo para ver qué pasaba. El maíz se coció e hinchó. Después de experimentar con otros alimentos y comprobar que se calentaban, diseñó una caja metálica que permitiera el paso de la radiación del magnetrón y que la energía del campo electromagnético que generaba no se dispersara. En 1947 salió al mercado el primer horno comercial de microondas. Fue enorme, pesado y cada uno costaba $5,000. Con el tiempo, su tecnología se perfeccionó y pasó a formar parte de la maquinaria de la industria alimentaria. Al conocer su utilidad, otras industrias lo utilizaron para el secado del corcho, cerámica, papel, cuero, tabaco y muchos otros productos. Te comento que a pesar de su efectividad, su uso ha generado mucha desconfianza, por lo que fue hasta los años 70 cuando se empezó a utilizar en las cocinas domésticas. Nadie moría de cáncer por las radiaciones ni quedaría estéril por su uso. Como bien sabes, este invento está presente en muchos hogares. En el año 1951, el ingeniero alemán Ralph Baer trabajaba en una empresa dedicada a fabricar equipo electrónico militar para aviones. Ese año le hicieron un encargo: construir la mejor televisión del mundo. Él propuso que esta magnífica televisión debía tener algún tipo de juego interactivo para diferenciarse del resto de las televisiones. Aunque su iniciativa fue desechada, él continuó con esta idea en la cabeza, que no fue fácil de materializar. Tuvo que convencer a otras empresas de la viabilidad de su invento y dedicar muchas horas de trabajo y además conseguir fondos para llevarlo a cabo. Por fin, en enero de 1969, Baer y su equipo de trabajo presentaron la caja marrón, un prototipo de videojuego cuya cubierta de madera contenía los mangos de los jugadores. ¿Pero qué crees que pasó? Los diferentes fabricantes de televisores no se interesaron en el invento. Fue hasta enero de 1971 cuando Baer y sus socios consiguieron firmar un contrato con la compañía electrónica Magnavox.
El producto fue lanzado al mercado en mayo del siguiente año con el nombre de la Magnavox Odyssey. Este fue el primer sistema casero de videojuegos en el mundo. Por cierto, sus ventas fueron todo un éxito. A partir de esta consola surgieron los videojuegos que actualmente existen en millones de hogares en el mundo. ¿Te imaginas cómo serían nuestras vidas sin todos estos inventos? Aunque sus orígenes son controversiales, la inventiva que la humanidad desarrolla bajo situaciones que ponen en peligro su existencia nos ha legado objetos que alegran y hacen más cómoda nuestra vida cotidiana. Pero por favor, que esto no sea un pretexto para necesitar o promover conflictos sociales. Gracias por acompañarnos en este programa dedicado a los inventos siniestros que ayudan al mundo. Haz este programa con nosotros y participa con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Te esperamos en nuestro siguiente programa.